Bueno, continuamos en el cuarto segmento de la lección 19, el juicio. Y vamos para la pregunta número 6. Pregunta número 6. Vamos a leerla cuidadosamente. ¿Quién será nuestro abogado? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, bueno, la respuesta: nuestro abogado será el mismo Jesús, nuestro Salvador. Mira cuán importante es todo esto. En el santuario terrenal, ¿quién hacía la expiación, la purificación del lugar santísimo una vez al año? Era el sumo sacerdote. Pero ¿a quién simbolizaba él? La Biblia nos dice que nuestro único sumo sacerdote es Jesús, con una indumentaria muy parecida a la que estás viendo allí. Está Jesús oficiando, ministrando, abogando, investigando, considerando y juzgando cada caso como si fuese el único que tuviese que juzgar. De hecho, él usa la lupa divina. Imagínate todo ese ceremonial entonces de la purificación del lugar santísimo, del templo aquí en la tierra, del santuario aquí en la tierra, era símbolo de todo eso que estamos desmenuzando aquí. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está hablándole a hijos de Dios. Mucha atención. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero mostrar más un caso muy grave, pero demasiado grave, diría yo, que le aconteció específicamente a Pedro, de un terrible, pero un terrible pecado que él cometió. Bueno, vamos a ver si lo encuentro. Y obviamente él se arrepintió poco después. Bueno, está muy fácil de encontrar. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo tuvo que reprender públicamente a Pedro. La Biblia no nos dice si Pedro ya tenía 10 o 20 años de apóstol. Tuvo que reprenderlo públicamente por un pecado terrible que cometió en público, y por eso Pablo, que entró al apostolado mucho después de Pedro, con el poder del amor, lo reprendió públicamente y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. ¿Cuál era el pecado? Hipocresía de ellos. Y el que aparece aquí como el personaje más delicado en esa hipocresía es Pedro,
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, aquí viene la reprensión de Pablo, pecado de hipocresía, de las cosas que más Dios abomina es la hipocresía. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hay muchísimo más que explicar de todo lo que aquí está involucrado, pero la Biblia dice, para los hijos de Dios, Pedro era un hijo de Dios, llegó a resucitar muertos como apóstol, murió como mártir. Él nunca se perdonó haber negado a Jesús 3 veces, justo la noche de su juicio, de su humillación, y pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Se arrepintió, pero hablando de los hijos de Dios, que caemos y pecamos, porque somos seres humanos imperfectos, tenemos una naturaleza pecaminosa caída, estamos en el terreno del enemigo, y así como cayó Pedro, como cayó Noé, como cayó David, como cayó Salomón y muchos otros, el diablo nos incita a pecar, y por decisión nuestra, nosotros decidimos pecar o no. Pero si pecamos, para los hijos de Dios, el apóstol Juan nos dice que nuestro abogado es Jesús. Entonces, en el juicio investigador, el juez es también el abogado. Pero resulta que ese juez y ese abogado son la misma persona, y esa persona es Dios, la persona de Jesús, que es divina, es Dios. Y al mismo tiempo es aquel que fue crucificado en la cruz por tus pecados. Es tu redentor, es tu salvador, es tu Dios, es tu Señor, es tu juez, es tu abogado y es tu mejor amigo. Ay, vamos pues a la pregunta número 7. Pregunta número 7. ¿Cómo te parece la escena del juicio que se describe en la Biblia en Daniel 7, 9, 10? Ya lo leímos. Vamos a leerlo de nuevo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Jesús, el juez, se sienta y se procede a abrir los libros. ¿Cuándo aconteció esa escena? Esa escena que acabo de leer aconteció el día 22 de octubre de 1844, cuando comenzó el juicio. Increíble. A ti te pregunto, ¿cómo te parece esa escena? Bueno, envíame un mensaje a mi correo o a mi WhatsApp o llámame. Entra en contacto conmigo. Me gustaría saberlo. Vamos a la pregunta número 8. Pregunta número 8. ¿Por cuál código? Mucha atención cuando se lleva delante de un juez aquí en el planeta Tierra. Se lleva delante de un juez a un acusado. Vamos a suponer que ese acusado dijera por cuál norma o por cuál código estoy siendo acusado aquí en ese tribunal. Supongamos, ¿no? ¿Qué le va a decir el juez si estamos en Colombia? Es pues por el código de leyes colombianas. Colombia tiene un código de leyes. Pero la pregunta aquí es, ¿por cuál código seremos todos juzgados por Dios? Santiago 2:12 dice,
El código por el cual el Señor nos juzgará son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cualquier cosa mala que hayamos hecho, cualquier falta, de alguna manera, de los 10 mandamientos se desprenden, llamémoslo ramas en todas las direcciones, y esas ramas tienen muchísimas ramificaciones, y esas ramificaciones a su vez tienen muchísimas puntas, porque todas esas puntas son principios de la ley de Dios. Por ejemplo, no hay ningún lugar en la Biblia que diga, no fumarás, pero hay un mandamiento que dice, no matarás. Y cuando tú destruyes, esto ya lo estudiamos y ya lo leímos en la lección número 7. ¿Te acuerdas que leímos una gran parte del capítulo 27 de Patriarcas y Profetas, la ley dada a Israel, donde verificamos cómo se puede violar cada uno de los 10 mandamientos a la luz del testimonio de Jesús? Pues cuando tú haces algo que te mata, aunque sea lentamente, estás violando un mandamiento que manda no matarás. Eso ya lo estudiamos. Puedes volver a repasar la lección número 7. No hay en los 10 mandamientos uno solo que diga no fumarás. Entonces ese es un principio que viola, ese principio viola un mandamiento que es no matarás. Y así sucesivamente podemos colocar muchos otros ejemplos. Pero veamos entonces lo que nos dice Santiago, y este texto ya lo leímos cuando estudiamos la ley de Dios. Santiago 2:10, 11 y 12. Bueno, aquí está solamente el 12, pero yo voy a leer los tres. 10, 11 y 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley de Dios de los 10 mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Por qué el apóstol Santiago colocó, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley de Dios? ¿Por qué no colocó algo más suave? Si tú no cometes adulterio, pero escuchas un chisme, o mientes, o codicias, ¿por qué algo tan fuerte? Si tú tienes un negocio que vende productos alimenticios y un día entras a esta iglesia o entras o ves algún documental o lees un libro, una revista, que te enseña que varios de los productos industrializados que tú estás vendiendo tienen químicos que matan lentamente y de hecho producen muchas enfermedades. Y tú, una vez consciente de eso, de que estás comercializando algo que mata gente lentamente, sigues en esa transgresión, ahora conscientemente, recuerdas Hechos 17:31, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, ahora ya no eres ignorante, ahora esto se aplica a ti. No necesariamente matar, ya lo estudiamos en la lección número 7, cuando estudiamos este mandamiento, no matarás, el mandamiento número 6, el sexto. Necesariamente tú no necesitas tomar un revólver, un cuchillo y matar a alguien directamente. Psicológicamente lo puedes ir matando poco a poco. Si le dices, usted es despreciable, usted no sirve, usted es lo peor del mundo, psicológicamente lo vas matando. O si con tu propia mano le colocas la copa con alcohol o el vaso con cerveza, o si tienes un negocio o en alguna forma eres intermediario o productor o vendedor o distribuidor de algún producto o de algún alimento que vaya deteriorando la salud poco a poco, si llegas a entender eso
y sigues en esa transgresión y eres hijo de Dios con tu nombre escrito en el libro de la vida, ya no eres ignorante y estás violando un mandamiento. Bueno, ahora entendemos mejor por qué Santiago dijo, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. El versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y ya explicamos qué significa ley de la libertad. Cuando tú la obedeces, eres libre. Cuando tú la desobedeces, eres esclavo de Satanás, que es el que te induce a desobedecerla. Muy bien, las 2 tablas de piedra que Jesús escribió con su propio dedo, allá en la cumbre de la montaña del Sinaí, en medio de truenos y relámpagos. ¡Wow! Muy bien, vamos para la pregunta número 9. Si estamos unidos a Cristo, ¿qué garantía tendremos en el juicio? Romanos 8.1, Juan 5.24. Romanos 8.1, Juan 5.24. Primero quiero leer Juan 5.24. De los labios de Jesús. Esto ya lo explicamos y lo vamos a volver a ver cuando estudiemos la lección 31, el segundo nacimiento. Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, esta es la palabra de Jesús, toda la Biblia, la palabra de Jesús es impresa como un sello en tu lóbulo frontal por el Espíritu Santo. A eso se le llama la conciencia. Si tú la oyes, o si oyes esta palabra, o si oyes el testimonio de Jesús, si es Jesús testificando, sí que es palabra de Jesús. Estoy hablando del testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Mira lo que dice. Y cree al que me envió. El Padre personalmente dijo, cuando Jesús salió mojadito del agua, después de ser bautizado en el río Jordán, por Juan Bautista, y se arrodilló allí, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y lo ungió, y lo hizo el Mishayach, el Mesías, el ungido, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento o complacencia, dicen algunas Biblias. Cuando tú crees que ese campesinito que nunca pisó una escuela, vestido con la ropa más humilde, andando a pie, lleno, cubierto de polvo, es el Rey del universo, y además oyes su palabra en la Biblia, en el testimonio de Jesús, en la conciencia, disfrutas de 3 cosas. La primera es Jesús el que te está hablando aquí. Dice, tiene vida eterna. En tiempo presente está el verbo. Tiene vida eterna. ¿El Espíritu Santo es eterno? Sí. Si tú naciste del Espíritu, tú naciste de Dios. Y si es eterno, ¿tienes vida eterna? Sí. Segunda bendición de la cual disfrutas. Dice, y no vendrá a condenación. Eso es lo que estamos estudiando. En ese juicio es verdad. Su nombre va a ser considerado. Su libro, sus registros van a ser abiertos delante del Hijo, del Padre y de todo el universo y de los ángeles. Pero no será condenado, porque ese libro va a estar limpiecito, limpiecito, limpiecito. Porque todos los errores que los hijos de Dios cometemos, faltas, pecados, rebeliones, transgresiones, son borrados con la sangre de Jesús. Y la tercera, mas ha pasado de muerte a vida. Y entonces, después del milenio, cuando sean resucitados los que se perdieron, no estará entre los muertos resucitados, literalmente doblemente muertos.
ha pasado de muerte a vida. Y Romanos 8.1 literalmente dice: ahora bien, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, los que estamos unidos a Cristo, que hemos hecho una amalgama con Cristo. En ese tribunal no seremos condenados. Que Dios nos ayude a permanecer fieles y a mantenernos leales, sumisos, gratos, humillados, obedientes. Vamos pues para la pregunta la respuesta de la 9, que no la leí. Dice: si estamos unidos a Cristo, ¿qué garantía tendremos en el juicio? Si estamos unidos a Cristo, no habrá ninguna condenación para nosotros en el juicio, o sea que seremos absueltos. Y si seremos absueltos, vamos a ser súbditos en la vida eterna del reino eterno de Jesús. Y vamos a disfrutar de felicidad eterna, juventud eterna, belleza eterna. Mateo capítulo 10. Ya comenté acerca de esto. ¿Qué les dirá Jesús a los falsos cristianos en el último día? Mateo 7, 21, 22. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, qué horroroso, qué pavoroso. Esto es algo muy impactante, porque resulta que Jesús mismo lo expuso en estas palabras. Mateo 7, 7, 7, 7. 6, 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿A quién se refiere o a quiénes cuando dice no todo el que dice Señor, Señor? A los cristianos. Somos los que decimos Señor, 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 ayúdame. Sino el que entre ese grupo que dice Señor, Señor, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día puede ser el día que Jesús regresa o el día en que vuelve después del milenio. Esto tiene una dupla aplicación, por ocasión de su segunda venida o por ocasión de su tercera venida después del milenio. Y bueno, muchos me dirán en aquel día, muchos que dicen Señor, Señor, o sea, muchos que profesaron ser cristianos. Señor, Señor, y comienza con esas dos palabras, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Observa las tres cosas que Jesús menciona. Profetizar en el nombre de Jesús, expulsar demonios en el nombre de Jesús y hacer milagros en el nombre de Jesús. Tres cosas. Ellos lo hicieron realmente en el nombre de Jesús. Pero Jesús entonces les responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo comenzó el versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que profesa ser cristiano entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Estas personas pueden llegar a haber hecho milagros por el poder de Jesús, en el nombre de Jesús. No lo podemos negar. Pueden haber llegado a profetizar en el nombre de Jesús. Pueden haber llegado a expulsar demonios en el nombre de Jesús. Pero en alguna forma el diablo los incitó a la transgresión, permanecieron haciendo esas tres cosas o una de las tres, pero no se arrepintieron, se enceguecieron y continuaron con aquello. Pero la verdad es que Jesús está aquí hablando de un grupo mucho mayor
que el de los hijos de Dios que caen y permanecen en la iglesia ciegos sirviendo a Satanás. Está hablando de aquellas iglesias milagreras, las llamo yo, donde se hacen todo tipo de milagros, supuestamente, que se hacen por el poder de Satanás. Y eso sí que es horroroso. Solamente al acercarse uno a metros de distancia de esa iglesia, ya los altoparlantes para explotar los oídos, eso sería para no acercarse más y salir corriendo de ese lugar. Las personas allí se contorsionan y gritan y algunos caen en el suelo, espumando por la boca con los ojos volteados, y a eso le llaman que están llenos del Espíritu Santo. Y en realidad están poseídos por demonios, y eso sí que es una verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues bien, especialmente es de ese grupo que Jesús está hablando acá. Ahora, la pregunta número 11. Pregunta número 11. Vamos a dejar la pregunta número 11 para el quinto bloque o quinto segmento, quinta parte. Ya regresamos.